Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 20 de septiembre, luego de la apertura de Wall Street. Podemos ver que hemos tenido una apertura de continuación bajista del movimiento que habíamos estado teniendo desde el día de ayer. Fíjense, esta fue mi transmisión el día de ayer cuando nos encontrábamos en la media de 200, aproximadamente en los $47.000. ¿sí? En este punto yo les estaba hablando que mi escenario más probable era un pequeño rango. Pero aunque el mercado asiático está cerrado el día de hoy y mañana, las noticias de Evergrande realmente han corrido sangre en los mercados. Fíjense, todo comenzó cuando desde esas mismas horas de la mañana asiática se dieron a conocer que al presidente de la compañía de Evergrande lo iban a comenzar a investigar. Simplemente investigar. Y eso desencadenó este acontecimiento. Claro. Eso viene siendo solamente en el precio del Bitcoin. Realmente las caídas, si lo vemos aquí a mano derecha, son aún más apreciables en lo que son las altcoins. Si podemos ver, aquí vemos la dominancia de Bitcoin, aún con las caídas del 7%, se ve que está subiendo. Como es costumbre, la gente se está refugiando en el Bitcoin, saliendo de las altcoins con fuerza. Y también podemos ver este gran movimiento alcista en lo que es la dominancia del USDT, precisamente acompañando lo que es el movimiento bajista. Justamente estos gráficos de la dominancia de Bitcoin y de los USDT son los que van de la mano con las caídas del precio de Bitcoin. Son gráficos que son inversamente proporcionales. Y realmente ver cómo se está aumentando el refugio en el dólar es lo que me hace pensar que realmente estos no son precios de compra, sino que la gente realmente sigue nerviosa pensando en que las caídas pueden tener todavía una prolongación. Un poco de la mano con esa idea podemos ver lo que está ocurriendo en los cortos de Bitcoin. Acuérdense que este gráfico lo que me muestra a mí es cuál es la posición de cobertura frente a las caídas de Bitcoin. Y vemos justamente este movimiento tan interesante. Habíamos estado bastante dormidos y justo cuando el presidente de Evergrande cae bajo sospechas, ocurre este gran movimiento donde en un comienzo la gente se cubre por si Bitcoin cae y suben las posiciones en corto, y luego Bitcoin cae y se cierran las coberturas, y sigue cayendo y se cierran las coberturas y se cierra, y en la medida que sigue cayendo la gente deja de cubrirse, ¿sí? O sea, toman beneficios de sus posiciones en corto. Pero vean lo que comienza a ocurrir con la apertura de Wall Street. Esto es lo que ocurrió una hora antes, especulando que las caídas pueden seguir continuando y que estas no son precios de compra, sino son precios de cubrirse. Y vean que no hemos continuado precisamente con los cierres de corto. En la medida en la que estos cortos se sigan abriendo con fuerza, recuerden que pueden visualizar por ustedes mismos este gráfico buscando BTC USD Short. Estos normalmente son las posiciones de cobertura solamente de Bitfinex, pero es una muestra bastante representativa de la exposición a posiciones bajistas, valga la redundancia, que estamos viendo por el miedo que puede ocurrir por si el mercado sigue cayendo. Y está vigente. Esto ocurrió exactamente, este es el gráfico de una hora, hace 2 horas. Hace 2 horas aumentaron un 16% de un solo golpe, especulando que los precios de Bitcoin de los $44.000, que era lo que teníamos en este momento, pueden seguir cayendo, que son excelentes zonas de venta, no de compra. Por lo que de todas maneras, si tienes alguna expectativa de que estos pueden ser unos escenarios de construcción de cartera, pues déjame decirte que la mayoría del mercado no está pensando lo mismo, está precisamente cubriéndose. Y un poco también de la mano con esa idea podemos ver lo que está haciendo el mercado luego de la apertura de Wall Street. Podemos ver precisamente lo que son unas caídas bastante pronunciadas en el SP500. Fíjense este enorme gap de apertura y luego de la apertura la continuación del movimiento bajista. Con una simple inspección podemos ver que esto es simplemente un movimiento bajista y que muy probablemente su escenario es de continuación. Y como yo siempre les digo, nunca creo en un movimiento alcista para Bitcoin si no es acompañado por el mercado amplio. Y ya podemos ver que el SP500 no está. Podemos ver que el Nasdaq también, este enorme gap de apertura y continuación de movimiento bajista luego de la apertura, un movimiento bajista confirmado. Y podemos ver ya
como para cerrar lo que está haciendo el dólar index. Podemos ver que justamente en los momentos de miedo, como de costumbre, el dólar como divisa se está revaluando con muchísima fuerza frente a cualquier escenario bajista que pueda ocurrir. Se está vendiendo en masa y se está vendiendo todo lo que existe y camine. Nada, esto es el momento de comenzar a pensar en comprar, o por lo menos así lo está pensando lo que está interpretando el mercado. Es decir, en la medida en la que el dólar index se siga pronunciando al alza, podemos ver correcciones generalizadas en absolutamente todos los activos. Y es que podemos ver que el día de hoy no le ha ido bien a absolutamente nadie. Lo único que tengo en verde es la volatilidad del VIX, porque en efecto las caídas del SP500 generan volatilidad. Y el Nikkei 500 con este pequeño aumento del 0,5%. Si se dan cuenta, la caída realmente es bastante generalizada. Y hasta que no se detenga o no se puede especular, comenzar a pensar en cuál es el mejor momento para comprar. De todas maneras, recuerden que este no es un canal de asesoría financiera, pero quería compartir con ustedes cuál es ahora el escenario más probable. Es precisamente, ya no puedo verlo en el gráfico de una hora, sino tengo que irme para temporalidades superiores. Vámonos al gráfico de un día. Podemos ver este enorme rompimiento del Tecan media de 200 que se ha dado el día de hoy, y entonces ya automáticamente solamente me queda un soporte, que es el de los $40.500. Lo más probable es que el precio no lo vaya a buscar directamente, pero tampoco creo que el escenario de retomar nuevamente la media de 200 en los 45.800 sea bastante viable, porque como les digo, en la medida que el precio sube se están incrementando mucho las coberturas por si sigue cayendo. Lo más probable, diría yo, es que durante esta apertura de Wall Street y mientras el mercado amplio esté abierto, estemos muy probablemente en un rango bastante estrecho, y luego del cierre o en la apertura asiática si nos vengamos directamente a visitar lo que son los $40.500, esperando a ver cómo evoluciona el mercado el día de mañana. Les recuerdo que el mercado asiático también va a estar cerrado el día de mañana, por lo que podemos seguir especulando que aún sin noticias fundamentales reales de qué es lo que está teniendo ese mercado, simplemente el temor pueda seguir con la continuación del movimiento bajista. O puede que el mismo miércoles alguna noticia desde China diga que Evergrande va a ser saldada por el gobierno, y podemos ver directamente unos movimientos alcistas que nos lleve a pensar en tener estos bastante ajustados para nuestras coberturas, porque simplemente si todo esto se está dando es por una especulación y esa especulación se cancela, lo más probable es que el movimiento alcista continúe. Pero bueno, si tienes alguna duda sobre el funcionamiento de mi estrategia, de este lado te dejo el video donde yo explico la de Ichimoku, que es la que me permite a mí tener mis entradas con apalancamiento o crear estas coberturas. Y bueno, nos vemos para el análisis del 21 de septiembre. Hasta luego.